Cordial saludo, mi nombre es Carlos Alberto Paz Moreno, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, actualmente cursando ensamble y mantenimiento de computadores con el código 103380. El objetivo de este video es dar desarrollo a la tarea número 2 del respectivo curso referente al proceso de instalación de sistemas operativos Windows y Linux. En este caso haremos la instalación sobre máquina virtual con un arranque dual para garantizar que los dos sistemas operativos funcionen. Presento a ustedes mi documento de identificación para garantizar la veracidad del presente video. Antes de iniciar el proceso de instalación de sistemas operativos, haremos un pequeño desglose de todo el proceso de arranque del computador y los elementos que se requieren para poder iniciar ese arranque del sistema operativo, ese inicio del sistema, para que el usuario finalmente pueda interactuar con el hardware y con los dispositivos que hacen parte de un sistema de cómputo. Uno de los elementos que se debe tener en cuenta, que es muy importante para realizar los procesos de instalación, es lo que nosotros comúnmente conocemos como la BIOS. ¿Sí? En realidad este elemento se compone de tres partes fundamentales. Inicialmente la parte física, que la conocemos como la CMOS, ¿sí? Que es una memoria ROM, o sea, es una memoria de almacenamiento permanente, la cual le permite al usuario interactuar con el proceso de encendido del computador. Cuando hablamos del proceso de encendido del computador, nos referimos al momento en que usted enciende el equipo y el computador, a través de este chip, inicia el reconocimiento de las características de las partes que componen el sistema de cómputo, o la PC como le decimos comúnmente. ¿Sí? Entonces inicialmente tenemos la parte física, el hardware, que es la CMOS. Posteriormente tenemos la parte lógica de esa CMOS, o sea, es la interfaz, el soporte que tiene la parte física para poder configurarla, que se conoce como la BIOS. ¿Sí? Y como un elemento de intervención de la CMOS, de las características de la CMOS y de la configuración de la BIOS, es lo que conocemos como la setup. ¿Sí? En las imágenes que ustedes pueden visualizar, les doy como ejemplo la BIOS del computador en el cual estoy realizando el video, mi computador personal. Esta es una placa ASRock, una placa con referencia G41M BS3 versión 2.0, la cual en el momento tiene instalado un procesador Intel Core 2 Quad Q8400 de 2.66 GHz. Aparte de eso tiene dos módulos de memoria RAM DDR2 de 1333 MHz a 4 GB de almacenamiento cada uno. En estas imágenes, como ustedes pueden observar, esta es, en pocas palabras, la interfaz amable de la BIOS, en la cual nosotros podemos ver las opciones rápidas para poder configurarla o para configurar el arranque del equipo como tal. ¿Para qué esta pantalla? Inicialmente para poder ingresar a la configuración de la BIOS, para hacer un arranque rápido de la BIOS como característica que tiene esta placa base, ¿sí? Para hacer un cambio de la pantalla, ¿sí? Porque a continuación vamos a ver una ventana que no se mira en el arranque normal del computador, y hay una opción que me permite escoger cuál es el dispositivo de arranque que yo voy a utilizar. En este caso, esta BIOS a mí me permite definir desde qué dispositivo de almacenamiento yo voy a arrancar el PC. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve precisamente para personalizar mi proceso de instalación del sistema operativo en esta máquina. No todas las placas base lo tienen, o en todas las placas base no va a venir el mismo proceso de arranque o configuración de la BIOS. En el caso de esta placa base, lo que tenemos es que con la tecla F2 o la tecla suprimir o del podemos entrar a la configuración de la BIOS, ¿sí? O sea, nos va a llevar a la setup de esta BIOS. Nos va a, con la tecla F6 podemos hacer un arranque rápido de la memoria flash de la BIOS.
Con la tecla Tab podemos intercambiar entre las ventanas que me ofrece la BIOS para ver el diagnóstico que hace de los dispositivos que están conectados, y con la tecla F11 me permite definir cuál es el medio de almacenamiento por el cual yo voy a iniciar el arranque de la PC o empezar a utilizar las características de la PC en cuanto a hardware. En la siguiente ventana, en la siguiente imagen, como ustedes pueden ver, en esta ventana aquí estamos viendo la otra interfaz, ¿sí?, del arranque de la BIOS en el computador en mención. Como podemos ver, aquí vemos las características de las BIOS, la referencia de la placa base, ¿sí?, y la versión de la BIOS que fue instalada en este computador, ¿sí? Vemos las características básicas del computador, su procesador, su velocidad base, y aquí vamos a mirar la cantidad de memoria RAM que tiene en el momento instalada. Las opciones que vimos en la ventana anterior también las podemos visualizar aquí, e igualmente podemos ver qué dispositivos de almacenamiento en el momento están conectados a la placa base. Para la presente actividad y por cuestiones de mantenimiento de mi equipo, solo tengo instalados dos discos duros. Tengo instalado un disco duro, un Kingston de 500 GB, donde tengo montado el sistema operativo, y un disco duro de respaldo de 2 TB, donde está almacenada información personal. En esta ventana, que ya es la setup de la BIOS, o sea, es la interfaz que me permite configurar la BIOS, aquí pues también voy a ver las características básicas del computador, pero también puedo realizar configuraciones muy importantes para el sistema al final de su uso, ¿sí? Lo que tiene que ver con la hora, lo que tiene que ver con la fecha. Aquí podemos ver más en detalle las características de la placa base, del procesador, ¿sí?, su velocidad base, el tamaño de la memoria caché que tiene el procesador, y la cantidad de memoria y los tipos de memoria que tiene el computador. Me equivoqué hace un momento, las memorias son DDR3. En este momento están configuradas a 1000 MHz, pero ellas en su referencia pueden ser configuradas a 1333 MHz. En esta ventana les muestro las características de lo que la BIOS reconoce como mis dispositivos de almacenamiento. En el ejemplo que les estoy mostrando la característica de mi disco duro. Es un disco duro sólido de 500 GB, ¿sí?, y aquí su respectiva referencia. Y en la siguiente ventana es donde se configura, en la opción boot o en la opción arranque, es donde se configura cómo va a ser el reconocimiento de los dispositivos de almacenamiento, la placa base como tal. Yo le puedo decir que arranque, obviamente cuando el equipo tiene su sistema operativo montado, pues él va a arrancar desde el disco duro que contenga el sistema operativo, y de ahí en adelante otros dispositivos de almacenamiento o dispositivos de arranque que se requieran. Yo puedo personalizar el arranque de mi equipo en esta ventana, así como lo puedo hacer de manera rápida con la tecla F11. Con el avance de las nuevas tecnologías hemos encontrado que ya ha habido una evolución referente a la BIOS de las placas base. Hoy en día se maneja una tecnología que se conoce como UEFI, ¿sí? Esta tecnología UEFI lo que permite es que la interacción del usuario con la configuración básica de la placa base sea un poco más amable. En las BIOS anteriores a este avance tecnológico, lamentablemente tenían ciertas configuraciones que no eran fáciles de entender para los usuarios. Asimismo, como toda vieja tecnología, tiene sus limitaciones. En particular, es una muy relevante para las nuevas tecnologías y el uso de los nuevos equipos de cómputo, y obviamente para los tamaños de los nuevos tipos de software que aparecen en el mercado, tales como juegos o aplicaciones de diseño o aplicaciones de arquitectura. Las BIOS, desde su concepto, no permiten dispositivos de almacenamiento mayores a 2 TB, y no permiten las particiones de tipo GPT, que son particiones que aparecen a partir de los sistemas operativos de Windows 8 posteriores y otras versiones de sistemas operativos que requieren dispositivos de almacenamiento superiores a 2 TB, sobre todo en servidores y equipos de alto desempeño. Aquí es donde aparece el sistema UEFI, que permite pues obviamente una mejor interacción con el usuario con la máquina,
puesto que ya hay un uso total de teclado y mouse en las versiones BIOS, perdón. La verdad es que la configuración es muy limitada porque se hace solamente con el teclado. Además de eso, los tiempos de arranque del equipo son mucho mejores, son mucho más cortos, más breves en las versiones UEFI que en las versiones BIOS. Por lo tanto, es muy conveniente, y en los nuevos equipos, los chips de arranque ya vienen con versiones UEFI para la configuración de los sistemas operativos, y esto va a ser muy influyente al momento de montar el sistema operativo en un computador. Los instaladores detectarán qué tipo de chip y qué tipo de BIOS tiene la placa base. Si es de la versión vieja, obviamente el sistema se acoplará al chip que tiene la placa base. En este caso, pues si es una versión vieja, sería en versión BIOS, y eso limitaría, ¿sí?, poder configurar y trabajar con discos duros superiores a 2 terabytes. En el caso de los dispositivos que tengan ya una interfaz UEFI, un arranque UEFI, pues obviamente nosotros tendremos muchas más prestaciones a la hora de utilizar el equipo y la versión del sistema operativo que vayamos a configurar. Continuando con la actividad, una de las herramientas que vamos a utilizar para la instalación de los sistemas operativos va a ser una máquina virtual. ¿Qué es en sí la máquina virtual? La máquina virtual es un software creado para los diferentes sistemas operativos. Nosotros la encontramos en Windows, pero también la podemos encontrar en Linux y también la podemos encontrar en Mac. ¿Sí? Por ejemplo, para los sistemas MacOS, una de las herramientas de máquina virtual más conocidas y más versátiles se conoce como Parallels, en donde yo puedo dentro de un sistema operativo de Mac instalar otro sistema operativo, como puede ser Windows o como puede ser Linux. El objetivo de la máquina virtual es permitirme utilizar varios sistemas operativos o emular otros equipos de cómputo dentro de un equipo físico, ¿sí? O sea, varios equipos lógicos, varias PCs lógicas en un PC físico con su sistema operativo residente ya instalado, ¿sí? En este caso vamos a utilizar la herramienta VMware Workstation, la versión 12.3.6 si no estoy mal, ¿sí? Y en esta vamos a crear una sola máquina virtual en la cual vamos a alojar los dos sistemas operativos objetivo de esta actividad. En mi caso fueron seleccionados los sistemas operativos Windows 7 de 32 bits y Linux Mint 19.2 de 32 bits. Bien, teniendo eso claro, las características de la herramienta que vamos a utilizar, debemos tener muy claro que todos los sistemas operativos, según su versión, pues también tienen sus requerimientos mínimos y sus requerimientos recomendados. ¿A qué nos referimos con requerimientos? Nos referimos a las características básicas o mínimas o recomendadas de hardware, ¿sí?, que requiere el sistema operativo para interactuar de manera óptima con el usuario. Así como el hardware ha venido evolucionando, este hardware ha venido evolucionando de acuerdo a las necesidades de los sistemas operativos que van apareciendo en el mercado. En lo personal, yo tengo la opinión de que los sistemas operativos Windows son los que han permitido que el desarrollo del hardware se vea ralentizado, ¿sí? Porque Windows como tal tiene unas limitaciones en software y en funcionamiento que se hacen evidentes al momento de realizar diferentes tipos de actividades. Aunque los sistemas operativos hoy en día tienen la característica de ser multitarea y multiusuario, ¿sí? Hay sistemas operativos, por ejemplo, como Linux, y hay sistemas operativos como Mac, que tienen mucha mayor versatilidad y también tienen un mejor performance, un mejor uso del hardware en el cual se haya implementado. Pues para el desarrollo de esta actividad vamos a mostrar cuáles son los requerimientos mínimos y los requerimientos de hardware recomendados que exige la página oficial de Microsoft, en este caso para el sistema operativo de Windows 7. Como podemos mirar, nos pide como mínimo un procesador de 1 GB, pero la verdad eso es para que arranque el sistema operativo. Si nosotros queremos un rendimiento realmente óptimo del sistema como tal y de las aplicaciones que utilicemos, este procesador de 1 GB la verdad es que es muy básico. En memoria RAM, ellos recomiendan que mínimo se tenga para 32 bits 1 GB, pero lo más recomendable es que se tenga como mínimo 4 GB de memoria RAM.
En el caso del disco duro, ellos recomiendan que se tenga un almacenamiento de mínimo 16 GB en el disco duro para la partición del sistema operativo. Pero si nosotros tenemos en cuenta la instalación de los programas y de las herramientas básicas que necesita el usuario, pues este tamaño de 16 GB realmente se ve muy limitado. En cuanto a la tarjeta gráfica, pues hoy en día las placas base ya vienen con un chip de video integrado, el cual permite pues un mejor uso de la placa base, y obviamente la calidad gráfica del mismo está mucho más optimizada. Sin embargo, la necesidad de los usuarios de realizar actividades de alto desempeño ha conllevado a que se vea en la necesidad de adquirir tarjetas aceleradoras de gráficos, ¿sí? Lo que se conoce como las GPU o tarjetas de video. Estas tarjetas lo que permiten es separar los procesos gráficos de las actividades que esté realizando el procesador, y en este caso pues la optimización de las actividades del equipo se verán mucho más mejoradas en cuanto a desempeño y en cuanto a los tiempos de proceso de los softwares que se trabajen dentro de ese equipo. Para Linux, inicialmente pues nosotros vemos que Linux pues también ha venido con sus diferentes mejoras y con su evolución en cuanto a entornos, ¿sí? En el caso de Linux Mint, que es una de las distribuciones que tiene Linux como tal, porque pues también tenemos Ubuntu, SUSE, Fedora, tenemos Debian como otras distribuciones, decidimos utilizar esta que es Linux Mint, y aquí tenemos sus diferentes versiones, pues con las distribuciones y con las mejoras que se han hecho en cada una de ellas. Para Linux Mint, estas son los requerimientos que se hacen pues obviamente a través del fabricante. Ellos también recomiendan 1 GB de memoria RAM, recomiendan 2 GB para un trabajo más confortable, ¿sí? Ellos recomiendan 15 GB de disco, ¿sí? Pero recomiendan 20 GB, una resolución de 1024 x 768, ¿sí? Igual que Windows 7, y esto obviamente se va a ver variado en cuanto a las necesidades del cliente. En cuanto a almacenamiento, es recomendable para Windows 7 de 32 bits, no solamente por el sistema operativo, sino por el software de ofimática que se maneje. Es recomendable que se tenga una partición o un disco duro de mínimo 80 GB. Así usted puede realizar una instalación óptima del sistema, posteriormente realizar las actualizaciones que el sistema requiere, montar los diferentes tipos de software complementarios o utilitarios que usted necesite, mantener un caché de memoria temporal para el equipo en cuanto a lo que tiene que ver con navegación, los repositorios de las instalaciones y la información del usuario, pues tener un espacio más o menos adecuado a las necesidades que se tiene. En cuanto a Linux, hay que tener en cuenta que en Linux se realizan varias particiones, pero las primordiales son 3. La partición inicial, que se conoce como la partición boot, es la que permite almacenar el gestor de arranque de este sistema operativo, que lo veremos posteriormente. Hay otra partición que se conoce como la partición swap, que es una especie de memoria RAM de emergencia que utiliza el sistema operativo para funcionar en caso de que la memoria RAM física se encuentre saturada. Y la partición root, ¿sí? O la partición raíz, que es donde se va a montar el sistema operativo. Aparte de esto, y de acuerdo a la necesidad que se tenga, pues hay otro tipo de particiones, ¿sí? Una de las más importantes y más comunes que se configuran dentro de los sistemas operativos Linux es la partición con la raíz home, que es donde va a estar almacenada toda la información que el usuario maneje, lo que tiene que ver con documentos, descargas, el entorno del escritorio y la información referente a las actividades del usuario. Bien, con esos conceptos claros, entonces vamos a continuar con la instalación de los sistemas operativos. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva máquina virtual, ¿sí? La vamos a personalizar, puesto que vamos a hacer una instalación dual, ¿sí? Entonces iniciamos con que sea compatible con 12 GB. No voy a escoger en este momento los discos de instalación, ¿sí? Les digo que lo voy a escoger posteriormente, ¿sí? No voy a escoger la versión del sistema operativo para poder garantizar que el arranque sea dual, ¿sí? Para poder utilizar los dos sistemas operativos, puesto que si yo escojo alguna de las versiones del sistema operativo que voy a instalar, pues el arranque o la BIOS virtual que me genera el VMware la va a personalizar
con una mayor facilidad para la versión de sistema operativo que escoja. Por eso no voy a escoger en este momento una versión de sistema operativo y así puedo personalizar de mejor manera el arranque dual. Aquí me pide guardar la máquina virtual. Yo para esto he decidido utilizar un disco duro conectado de forma externa al equipo, ¿sí? Estos son los dos discos de los que hablaba inicialmente: el disco duro del sistema, el disco duro de donde tengo la información personal. Este es un disco duro extraíble donde tengo el software que voy a utilizar para personalizar la instalación de los diferentes sistemas operativos, pues especialmente lo que tiene que ver con Windows, ¿no? En el caso de Linux, muchas de las aplicaciones básicas que se necesitan para poder trabajar de forma elemental en Linux ya vienen instaladas con el sistema operativo, y si yo necesito alguna instalación en particular, puedo conectarme en línea a los repositorios que tiene la distribución del sistema operativo, en este caso Linux, y pues utilizar la que yo necesite. En este caso voy a utilizar esta unidad, le voy a colocar su respectivo nombre, ¿sí? Aquí yo debo configurar cuántos núcleos y procesadores voy a utilizar para esta máquina virtual. Como es una máquina dual, voy a utilizar un solo procesador, pero de ese procesador voy a utilizar dos núcleos. Como les dije inicialmente, en este equipo yo tengo instalado un Intel Core 2 Quad Q8400, el cual es un solo chip, pero que posee 4 núcleos físicos internamente configurados en el dispositivo. Entonces puedo utilizar dos de ellos para esta máquina virtual y que los tiempos de respuesta de la máquina no sean como muy demoraditos. ¿Cuánta memoria voy a utilizar para esta máquina virtual? Dijimos que cada uno de los sistemas operativos en sus páginas hablaba de 1 GB de memoria RAM. En este caso vamos a utilizar 2 GB de memoria RAM, pues para hacer una instalación básica del sistema. Si yo quisiera, puedo utilizar los 4 GB, teniendo en cuenta que tampoco quede sin memoria RAM el sistema operativo residente, en este caso que es un Windows 7 de 64 bits donde se van a montar las máquinas virtuales. En este caso pues utilicemos 4 para ver cómo se comporta. Aquí nos dice qué tipo de conectividad va a tener con la red. Le voy a decir que me haga una traducción de direcciones de red, ¿sí? O lo que se conoce como el sistema NAT, para poder yo interactuar con la red que tengo instalada en mi equipo, pero que él cree un adaptador de red que conecte la máquina virtual con mi conexión de red física y poder tener acceso a internet. Aquí, como podemos ver, qué tipo de controlador me refiero a el método de interacción del disco duro lógico con la máquina virtual, como si fuera un disco duro físico conectado al computador. Sí, en este caso vamos a utilizar el tipo BusLogic, que es el recomendado para poder trabajar con un máximo de 2 terabytes. Vamos a utilizar un disco duro IDE, porque estos son sistemas operativos para usuarios. Sí, los discos duros SCSI son ya para manejo de servidores cuando se trabajan en arreglos o arrays, como se conocen popularmente, ¿sí? O como también podremos utilizar los sistemas SATA, pero en algunas versiones de discos duros puede que no sea compatible, entonces utilicemos la que nos está recomendando la máquina virtual. Aquí vamos a crear el disco duro virtual, ¿sí? Que es donde vamos a almacenar las máquinas virtuales, los sistemas operativos emulados, ¿sí? Para esta actividad podríamos utilizar 120 o 140 GB, teniendo en cuenta que el disco duro que voy a utilizar es de 160. Vamos a utilizar 140 GB, ¿sí? Que el espacio sea alojado totalmente por la instalación o por el proceso de instalación de la máquina virtual, y que solamente me cree un solo archivo, que no me lo particione, porque eso podría generar conflictos en el momento de la instalación, ¿sí? Aquí vamos a colocar el nombre del disco duro virtual que vamos a utilizar. Debemos decirle dónde almacenarlo, ¿sí? Pues en este caso lo vamos a almacenar en este disco duro que les había comentado anteriormente, ¿sí? Y en este momento que ya tengo configurada y personalizado el hardware para la máquina virtual, más adelante vamos a hacer unas configuraciones adicionales, porque necesitamos definirle cómo vamos a hacer la instalación de los sistemas operativos. Entonces, definido esto, vamos a finalizar y él ya iniciaría el proceso de la creación de la máquina virtual y de los discos duros para iniciar ya el proceso de instalación de los sistemas operativos objeto de esta actividad. Bien, hemos terminado el proceso de crear nuestra máquina virtual.
la tenemos lista para iniciar el proceso de instalación. Sin embargo, vamos a hacer unos ajustes adicionales en la máquina virtual para poder realizar el proceso de instalación, puesto que en el proceso de la creación no especificamos ni el tipo de sistema operativo que íbamos a instalar, ni tampoco el medio por el cual íbamos a hacer la instalación. Dentro de las normas del manejo de los sistemas operativos, la experticia nos ha enseñado que cuando son equipos que se trabajan con sistemas operativos duales o varios sistemas operativos en una sola máquina física, se debe iniciar de la versión más actual, de la más reciente a la más antigua, primero las versiones de Windows y posteriormente de la versión más actual a la más antigua en las versiones de Linux. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es el proceso de instalación del sistema operativo Windows 7 de 32 bits, para lo cual vamos a editar nuestra máquina virtual y en el medio de instalación vamos a personalizar y vamos a seleccionar una imagen lógica del medio de instalación, lo que se conoce como una ISO. ¿Sí? Esta la tenemos almacenada, como está aquí, las tenemos en el escritorio, entonces las vamos a seleccionar desde el escritorio para iniciar el proceso de instalación, como dijimos anteriormente, y arrancamos con Windows 7 de 32 bits. Cuando realizamos la instalación del sistema operativo de Windows, el gestor de arranque se instala en la partición MBR, que es donde va a estar todo el registro del arranque del sistema operativo Windows. Pero cuando instalemos el sistema operativo de Linux, él va a, en la partición de boteo, él crea lo que se conoce como el GRUB o el gestor de arranque para sistemas operativos Linux, y él se va a encargar de administrar su propio arranque del sistema operativo y el arranque del sistema operativo Windows. Esto lo vamos a ver cuando ya estén instalados los dos sistemas, que al iniciar la máquina primero vamos a ver el GRUB, ¿sí? El gestor de arranque de Linux, y cuando seleccionemos la opción de Windows vamos a ver que ya nos aparecen las opciones de arranque del sistema operativo Windows. Con las herramientas listas, antes de iniciar el proceso de instalación me faltaba recordar que una de las características que tiene la máquina virtual es que no necesariamente podemos arrancar directamente con los dispositivos de instalación, sino que también podremos decirle que arranque en el firmware, que en este caso sería el arranque por BIOS. Vamos a mirar esta opción para personalizar el medio de instalación que necesitamos para montar Windows 7 en esta máquina virtual. Como pueden ver, al igual que en una máquina física, aquí encontramos que la máquina virtual también tiene la posibilidad de trabajar sobre una BIOS obviamente preestablecida en la máquina, ¿sí? Con las mismas características que les mostré inicialmente, para poder realizar una configuración personalizada de cómo arranca el computador, ya sea para utilizar el sistema operativo si ya lo tiene instalado, o si vamos a realizar una instalación nueva. Entonces aquí en la sección de boot, como pueden ver, aquí también están las opciones de almacenamiento, ¿sí? Dispositivos extraíbles, disco duro, ¿sí? Aquí me aparece el disco duro seleccionado, la unidad de CD-ROM, y si tengo una instalación a través de la red, ¿sí? algún medio de instalación que esté alojado en otro computador. Bueno, vamos a detener esta máquina, ¿sí? Y simplemente la vamos a iniciar normalmente, a ver si ya con este proceso nos reconoce el medio de instalación de Windows 7. ¿Sí? Como pueden ver, ahora sí está cargando ya la instalación del sistema operativo y ya podemos iniciar nuestro proceso de instalación en este caso vamos a hacer la instalación de Windows 7. Bien, seleccionamos nuestro idioma. Estos son elementos del proceso de instalación que se deben configurar necesariamente, ¿sí? Ya que de este inicio de configuración dependerá el comportamiento del sistema operativo en el entorno ya del usuario. Iniciamos instalación. Cabe aclarar que estos instaladores también sirven para reparar sistemas operativos dañados, ¿no? Tienen la posibilidad de brindarnos herramientas de reparación, tales como restauración de sistema, reparación de inicio y en algunos casos muy especializados también reparaciones al MBR, hacer verificaciones del disco y hacer algunos cambios a través del símbolo del sistema dentro del disco duro que contenga el sistema operativo instalado. Aceptamos los términos de licencia.
Esta es una instalación personalizada porque se hace lo que se conoce como una instalación en limpio, ¿sí? Cuando usted vaya a actualizar la versión del sistema operativo, por ejemplo, cuando pase de un sistema operativo anterior a este, puede ser XP 2000 ME o Windows Vista, utiliza la opción de actualización, pero esta opción se utiliza dentro del sistema operativo que esté instalado. ¿Sí? Este proceso es exclusivamente para realizar instalaciones limpias o instalaciones desde cero. Entonces se utiliza la opción personalizada, y aquí es donde empezamos a hacer la distribución de todo el espacio que hemos asignado en nuestro disco duro virtual para los discos duros. Hay que tener en cuenta que este mismo disco duro virtual lo vamos a utilizar para los dos sistemas operativos. Lo vamos a utilizar para Windows y lo vamos a utilizar para Linux. Entonces vamos a hacer la distribución 50-50. Vamos a opciones de unidad, creamos una nueva partición que en este caso va a tener un tamaño de 70 GB. En este caso le vamos a colocar 70.000 megas. Aplicamos y él nos dice que para que el inicio del sistema operativo sea adecuado, va a crear una partición adicional para los archivos del sistema. Cuando hablamos de los archivos del sistema se refiere al gestor de arranque, al sector de arranque del sistema operativo, que es un sector muy pequeño pero que es necesario para que en el proceso de arranque, la BIOS reconozca dónde está ubicado el disco duro del sistema y pueda empezar a cargar todos los archivos y los complementos que se necesita para montar la interfaz del usuario, ¿sí? En viejos sistemas operativos esta carga se hacía manualmente. Por ejemplo, Windows 95 y Windows 98, la carga de los archivos command.com, el config.sys, que son la estructura del sistema operativo como tal y de la interfaz de usuario, se cargaban de forma manual. Con el tiempo se fue generando scripts que le permiten a estos archivos cargarse automáticamente sin necesidad de la intervención del usuario. Sin embargo, se cargan del mismo modo con algunas mejoras en rendimiento y en la funcionalidad del equipo. Aparte de esto, en esta partición, en este gestor de arranque, están las rutas que me permiten cargar todos los controladores de los dispositivos que hagan parte del hardware del equipo de cómputo. ¿Esto por qué? Porque los controladores son los archivos clave para que el hardware interactúe con el sistema operativo y al mismo tiempo me permite interactuar a mí como usuario final de los dispositivos, desde el teclado y el mouse hasta cámaras web, impresoras y todos los controladores que se necesitan para los dispositivos que estén conectados dentro de la PC. Bien, entonces en este momento tenemos el disco reservado para el sistema o el gestor de arranque del sistema operativo, y nos deja un espacio disponible de 68 GB para el sistema operativo como tal, donde van a estar alojados los archivos base del usuario, donde va a estar la carpeta de los programas que vayamos a instalar, que ya tenemos un listado como parte del proceso de esta tarea, y donde va a estar la carpeta de Windows, ¿sí? Que en este caso por defecto sería la unidad C. Recordemos que las particiones en los sistemas operativos Windows se identifican por una letra, dos puntos y un backslash. Por defecto, Windows siempre instala el sistema operativo en la partición D. Es recomendable, cuando se hagan instalaciones de sistema operativo, que si tenemos más discos duros dentro de nuestro equipo, lo recomendable es que no los conectemos hasta después de hacer la instalación. ¿Por qué? Porque el sistema los puede reconocer y los puede asignar como particiones para el gestor de arranque, ¿sí? Para el arranque del sistema operativo. ¿Qué pasa? Si nosotros por X o Y razón llegáramos a formatear esa partición o a formatear ese disco o a hacerle cambios a ese disco, corremos el riesgo de perder nuestro gestor de arranque, lo cual no le permitiría a la BIOS cargar todos los elementos del sistema operativo. Por eso es importante tener en cuenta este pequeño tip de que cuando hagamos una instalación limpia, solamente en el momento de la instalación tengamos conectado el disco que va a contener el sistema operativo. ¿Para qué? Para que haga este proceso de que me cree la partición del gestor de arranque, la que se conoce como reservada para el sistema, que en este caso la hace de 100 megas, es muy pequeña, ¿sí? En sistemas operativos Windows 8 y Windows 10 las hace mucho más grande, pues por la carga de datos que se genera con el sistema UEFI de arranque en la placa base. Y por acá me va a crear el disco duro del sistema donde estará Windows. Este espacio que tenemos aquí sin asignar lo podríamos utilizar para otra partición dentro del sistema en el caso de que necesitemos información de usuario, pero esta partición en particular, este espacio que tenemos aquí, lo vamos a utilizar para la instalación del sistema operativo Linux Mint 19.2. Entonces teniendo la partición le damos en siguiente y aquí ya iniciaría
el proceso de instalación, donde está copiando los archivos del sistema operativo de Windows al disco duro que hemos creado, a la partición que hemos creado, donde los expande y donde va a instalar las características que me van a permitir poder trabajar con el sistema operativo Windows 7 de 32 bits, que es el objetivo de esta parte de la presente tarea. Muy bien, hemos terminado de instalar Windows 7 de 32 bits en esa máquina virtual. Como pueden ver, tenemos ya la pantalla de configuración inicial que todos los sistemas operativos traen, no solamente las versiones Windows, sino también los sistemas operativos Linux y también los sistemas operativos de MacOS. Aquí inicialmente pues configuramos los datos del equipo. A este equipo le vamos a colocar tarea 2. ¿Sí? Esto perfectamente lo podemos personalizar. ¿Sí? Esto lo podemos personalizar. Es el nombre del equipo, es el identificador del equipo en la red. ¿Sí? Cuando ustedes están en un entorno, puede ser familiar o corporativo, con una red visible, este será el nombre que se visualizará para conectarse de un equipo a otro según los recursos compartidos que tenga. ¿Sí? Aquí pues se recomienda escribir una contraseña, en nuestro caso lo vamos a omitir. Aquí vamos a colocar la clave del producto y deberíamos activar la opción de que el sistema operativo se verifique su licenciamiento cuando se conecte a internet. Esto por ahora lo vamos a omitir, vamos a utilizar una versión de prueba. ¿Sí? Esta opción es para configurar si nuestro computador queremos que se esté actualizando constantemente, si las actualizaciones que el sistema operativo trae, las distribuciones que hacen dependiendo algunos periodos de tiempo, a veces son quincenales, mensuales, en algunos casos son semanales, y cuando son instalaciones críticas pueden ser incluso hasta diarias. ¿Sí? Entonces por aquí inicia este proceso de instalación, esto lo vamos a omitir. Aquí vamos a configurar la zona horaria. Aquí en Colombia manejamos la zona horaria -5, ¿sí? Que corresponde a nuestra ubicación geográfica en el planeta, y la hora que tenemos en el momento de esta actividad es las 10:49 de la noche. ¿Sí? Con esto terminaríamos la configuración inicial del sistema operativo. Cabe aclarar que el siguiente paso para una buena instalación de un sistema operativo en un sistema de cómputo es verificar que los controladores estén totalmente instalados para todos los dispositivos que hagan parte de este sistema de cómputo. Por lo general, la mayoría de sistemas operativos viene con un paquete de controladores que le permiten al equipo interactuar con los periféricos básicos del equipo: pantalla, teclado, mouse, algunas impresoras, algunos modelitos, ¿sí? Algunas cámaras, algunas características muy específicas, y de por sí desde Windows 7 en adelante se ha buscado la manera de que los sistemas vengan con algunos controladores base para poder interactuar, para que el usuario pueda interactuar con los periféricos del sistema de cómputo. ¿Sí? Si nosotros verificamos en este equipo, pues en esta máquina virtual van a aparecer los sistemas operativos instalados. ¿Sí? Aquí, como pueden mirar, en este caso yo le coloqué 4 GB de memoria RAM a la máquina virtual, pero es bueno aclarar lo siguiente: para sistemas operativos de 32 bits, la memoria solamente se reconoce a un máximo de 2 GB. Cuando ustedes tengan su equipo configurado con más de 2 GB de memoria RAM, el sistema operativo de 32 bits, por ser de esa infraestructura, ¿sí?, no reconoce todo el ancho de banda de los buses de memoria RAM, ¿sí?, de las ranuras, por lo cual entonces no me va a reconocer la totalidad de la memoria RAM que le instale. Cuando ustedes utilicen una cantidad de memoria RAM mayor a 2 GB y procesadores obviamente óptimos para su funcionamiento, pueden instalar sistemas operativos de 64 bits. Aquí en administrador de dispositivos nosotros vamos a verificar si están todos los controladores instalados. Como pueden ver, hay controladores que están desactivados, ¿sí?, para lo cual se requiere, cuando son máquinas físicas, dependiendo de la referencia de la placa base, o en algunos casos de fabricantes ya con máquinas preestablecidas, pues según la referencia de la máquina, buscar los controladores específicos para cada uno de los dispositivos que no se hayan instalado dentro del proceso de instalación del sistema operativo. Hay infinidad de herramientas para detectar qué controladores necesita, para descargarlos en línea. Una de las más conocidas se conoce como Driver Pack. Driver Pack es una solución
informática que viene en un CD, que viene con una interfaz de detección de los controladores que hagan falta, de los que necesitan actualizarse, y viene con una gran variedad de controladores para poder instalar en los equipos donde no se hayan instalado los controladores de forma óptima. Bueno, continuando con la actividad, hicimos una modificación en la máquina virtual, le agregamos un controlador de puerto USB, ¿sí? Para que me permitiera conectar un disco duro extraíble, un disco duro portátil que está conectado físicamente en nuestro equipo servidor para la máquina virtual, y que lo vamos a utilizar de manera lógica como una conexión USB dentro de la máquina, ¿sí? Aquí me aparece ya un listado de todos los dispositivos que yo puedo conectar, ¿sí? Que están conectados físicamente a mi computador. En este caso voy a utilizar este disco duro, que es el Toshiba, ¿sí? Este disco duro es el que utilizamos para hacer la conexión del disco duro virtual. Vamos a conectarlo, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá cómo se nos comporta. Miren, ya está haciendo la instalación del dispositivo, ¿sí? ¿Sí? Si cerramos esta ventana ya me muestra la carpeta del disco duro que yo estoy trabajando, ¿sí? Y aquí vamos a ubicar una carpetica que tenemos donde está nuestra instalación del driver pack. Este programita es muy práctico porque hace un diagnóstico de la máquina como tal y me permite instalar los controladores que le hacen falta. Asimismo detecta qué controladores están desactualizados, pues de acuerdo a las versiones de controladores que tenga el paquete, ¿sí? de la solución de software, y me hace una instalación limpia de los controladores. Si el controlador, a pesar de que aparece en la lista, no es compatible, pues lo omite, ¿sí? Y ya me tocaría personalizar la instalación de ese controlador, ¿sí? ¿Sí? Aquí pueden mirar esta interfaz, me dice que lo puede hacer de forma automática, pero es recomendable hacerlo manualmente para verificar qué es lo que instalamos, porque pues esta herramienta también tiene otros utilitarios, ¿sí? que podemos instalar. Sin embargo, en este momento no haría como parte del proceso de instalación, eso lo vamos a hacer de forma manual con otras herramientas acordes a lo que se nos está pidiendo en la presente tarea, puesto que esto ya es una solución totalmente automatizada, pero la idea es que nosotros aprendamos el proceso manualmente de la instalación. Miren, aquí me está diciendo que me puede actualizar el controlador de la tarjeta de video emulada por la máquina, ¿sí? Pero solamente vamos a hacer es la instalación de estos tres controladores, a ver si con estos podemos actualizar lo que necesitamos. Bueno, terminó el proceso de verificación y de instalación de controladores. Lamentablemente el controlador de red no lo instaló. Puede ser que sea una versión no adecuada para el sistema operativo y el entorno de hardware que tenemos, ¿sí? En este caso vamos a dejar ese paso omitido, puesto que esto pues ya requiere más tiempo, requiere una búsqueda personalizada de controladores. Vamos a dejar para el final el tema de la instalación de los utilitarios, ¿sí? Porque eso ya es una cuestión más de complemento del sistema operativo, y a continuación vamos a realizar la instalación del sistema operativo Linux para mirar cómo es el arranque dual de estas dos plataformas de software que se pueden utilizar en un sistema de cómputo. Bueno, hemos terminado la primera parte de la actividad, que es la instalación del sistema operativo Windows sin sus programas utilitarios. A continuación vamos a hacer la instalación del sistema operativo en Linux, para este caso Linux Mint 19.2. Para iniciar este proceso lo que vamos a hacer es cambiar nuestro medio de arranque, ¿sí? Vamos a cambiarlo, vamos a utilizar una ISO de Linux que ya hemos descargado previamente, ¿sí? Y vamos a verificar si podemos arrancarlo directamente con la ISO seleccionada o necesariamente debemos personalizar el arranque. Bien, entonces vamos a verificar, vamos a iniciar esta máquina virtual por su firmware, ¿sí? Y aquí en el boteo vamos a personalizar el boteo. Ya dijimos que nuestra ISO emula la unidad de CD, así que la vamos a subir, ¿sí? Guardamos los cambios, ¿sí? Ahora la vamos a apagar.
Miren, como pueden ver, aquí está el arranque de Linux Mint, ¿sí? Vamos a personalizar este arranque para que visualicemos cuáles son los elementos que hacen parte del proceso de instalación del sistema operativo de Linux Mint. Entonces podemos iniciar Linux Mint. ¿Sí? El Linux Mint es una distribución que me permite crear un entorno gráfico para utilizar el computador de forma temporal con este sistema operativo. ¿Sí? Este es en un modo de compatibilidad. Podemos iniciar con algunas características especiales. Podemos hacer el inicio del sistema para programadores, ¿sí? Verificar la integridad del equipo, hacer un test de memoria, o podemos decirle que arranque simplemente desde el disco duro que posea en el momento la máquina. Bien, ya tenemos un inicio adecuado del entorno gráfico de Linux Mint desde su medio de instalación, como pueden ver. Entonces ya con esto podemos perfectamente iniciar nuestro proceso de instalación, que tiene cierto parecido con la instalación de Windows 10, exceptuando que dentro de este proceso va a haber unas modificaciones a la hora de crear las particiones necesarias para montar el sistema operativo, como lo comentamos en la parte inicial del presente video. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar nuestro idioma, en este caso vamos a utilizar español. Vamos a utilizar español latinoamericano para la distribución del teclado. ¿Sí? Si deseo instalar software de terceros para multimedia MP3, lo hago aquí. ¿Sí? Obviamente esto está sujeto a unos términos de licenciamiento, unos límites de uso, y será descargado en línea. Estuvo un poco lenta el reconocimiento de la partición. Sin embargo, aquí el instalador nos da la facilidad de escoger el tipo de instalación. Nos dice que lo puede instalar junto a Windows 7, nos puede decir que borra totalmente lo que hicimos anteriormente, instalar Linux Mint solito, pero nosotros lo que vamos a hacer es una instalación más personalizada, porque la idea es mirar cómo se configuran las particiones dentro de este sistema operativo. Como les dije inicialmente, tiene un parecido, la instalación tiene un parecido con la instalación de Windows 7, pero aquí lo que vamos a hacer es a utilizar el espacio libre que dejamos en la anterior instalación, y vamos a personalizar las particiones que se necesitan o que requiere el sistema operativo Linux Mint para desenvolverse de forma adecuada. ¿Sí? Entonces, como podemos mirar, aquí están las dos particiones que tiene el equipo, y aquí las de Windows 7, ¿no? Para que recordemos. Y este es el espacio libre que vamos a utilizar nosotros para realizar la instalación de Linux Mint. Entonces vamos a realizar la configuración de 4 particiones en su orden. La primera va a ser la partición boot, que la vamos a hacer de 1 GB, que es donde va a estar montado el gestor de arranque de Linux Mint. En este caso se lo conoce como el group. Vamos a montar la partición swap, que por lo general se la monta del doble que el tamaño de la memoria RAM que tenga el computador. En este caso, como configuramos la máquina con 4 GB, la partición swap va a tener un tamaño de 8 GB. Vamos a utilizar 40 GB para la partición de la raíz, donde va a estar montado el sistema operativo, y aparte vamos a crear la partición con la raíz home, donde van a llegar los archivos del usuario, donde se van a crear las carpetas del usuario como documentos, imágenes, escritorio. Entonces, lo primero, vamos a crear la partición del boot. ¿Sí? La partición dijimos que era de 1024, perdón, 1024. Esta partición debe ser primaria, ¿sí? Porque es la que se va a reconocer al momento de arrancar la lectura de la lista de particiones en el disco duro. El sistema de archivos es X4, ¿sí? Se debe utilizar este sistema de archivos, que es compatible con las distribuciones Linux, ¿sí? Y su directorio raíz dijimos que va a ser el directorio boot. Bien, entonces hemos creado la partición donde va a estar el gestor de arranque. Bien, se ha creado la partición boot. Ahora vamos a crear la partición que se conoce como la partición swap, o la memoria RAM virtualizada para el sistema operativo. En este caso dijimos que era de 8 GB, ¿sí? Y se conoce como partición swap, ¿sí? Se la conoce como el área de intercambio. ¿Sí? Esas de aquí en adelante, las particiones que vamos a crear serán lógicas, ¿sí? Porque la tabla de particiones, en el caso de particiones físicas, quedaría al máximo. Entonces ya no nos permitiría crear más particiones primarias, sino a partir de una primaria crear las particiones lógicas, ¿no? ¿Listo? Bien, hemos creado la partición swap.
Ahora continuamos con la partición raíz, ¿sí? Que dijimos que la vamos a hacer de 40. ¿Sí? También lógica con el sistema de ficheros de extensión 4, x4, y será su respectiva raíz donde va a estar montado el sistema operativo. Bien, hemos creado la raíz. Ya nos quedaría pendiente simplemente la partición del usuario, ¿sí? El mismo estilo, lógica con el sistema de ficheros x4, y aquí su directorio raíz será el directorio home. Muy bien, se han creado las 4 particiones que requiere el sistema para arrancar. Tenemos la partición boot, tenemos la partición swap, tenemos la partición raíz y tenemos la partición home, ¿sí? Y con esas ya podemos continuar nuestro proceso de instalación, ¿sí? Me pide confirmar, continúo. En esta sección nos pide confirmar nuestra zona horaria, está bien, Bogotá, ¿sí? Y aquí como lo hicimos en Windows 7, antes de iniciar el proceso de instalación nos pide el nombre del usuario. Y bien, aquí inicia el proceso de instalación del sistema operativo Linux Mint. Vamos a esperar el proceso de instalación y vamos a mostrar algunos pantallazos de lo que nos vaya mostrando la instalación de este sistema. Muy bien, ya ha terminado el proceso de instalación del sistema operativo. De este momento vamos a proceder a reiniciar el equipo. Vamos a reconfigurar la BIOS para que arranque directamente desde el disco duro, y así podemos verificar si el arranque dual quedó montado de manera correcta. Entonces vamos a reiniciar. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos un arranque dual de 2 sistemas operativos. Sí, lo voy a ampliar un poquito más. Aquí podemos ver las opciones que tiene esta instalación. Tenemos Linux 10 19.2, opciones avanzadas cuando queremos hacer mantenimiento de este sistema operativo, los respectivos test de memoria, y aquí tenemos el arranque de Windows 7, que lo vamos a ver posteriormente. Por ahora vamos a iniciar Linux Mint 19.2 para verificar que este sistema operativo esté funcionando de manera óptima. Bien, aquí tenemos el inicio de sesión. Colocamos una pequeña contraseña genérica. Bien, entonces aquí ya podemos nosotros verificar. Mire, como pueden ver, aquí él tiene LibreOffice instalado con sus aplicaciones, tiene reproductores, él viene con VLC, con un reproductor multimedia y el Rhythm Box, que viene con sus características básicas. Por acá tenemos el navegador web Firefox. Podemos instalarle otros navegadores según la necesidad, especialmente Google Chrome y Opera. Tenemos diferentes herramientas que nos permiten trabajar con el sistema operativo. Pero en este caso, bueno, vamos a reiniciar esta máquina, ¿sí? Para probar el arranque del sistema operativo Windows, que es la otra parte del desarrollo de esta tarea. Ya con esto comprobamos que el sistema operativo de Linux está funcional. Y ahora vamos a verificar que el sistema operativo Windows 7 trabaje de manera óptima. Bien, como pueden ver, está arrancando el sistema operativo Windows 7 de 32 bits. Hasta el momento sin ningún inconveniente. Y como podemos observar, el sistema operativo Windows 7 está en funcionamiento. Hay que cuadrar algunos detalles que tienen que ver con hora, fecha, ¿sí? Eso por lo general es una incompatibilidad que hay entre los sistemas operativos Windows y Linux, que tienden a descuadrarse las horas y las fechas de acuerdo a la configuración regional. E incluso si se cuadra la configuración regional igual que el sistema operativo, suele variar en algunos casos. Con esta parte damos por terminado el proceso de instalación de sistemas operativos duales en una sola máquina. Quedaría pendiente actualizar lo relacionado con controladores, y en el caso de Windows ya iniciaríamos el proceso de instalación del software utilitario que hace parte de las actividades a cumplir en la tarea 2. Como parte final del desarrollo de la presente tarea, vamos a hacer la instalación de
los software utilitarios que se solicitaron en la instalación de Windows 7. Cabe aclarar que al momento de hacer la instalación de Linux Mint, el otro sistema operativo, nosotros activamos la opción de instalar software de terceros, por lo cual se instalaron muchas aplicaciones necesarias para las actividades cotidianas en este sistema operativo, muy parecidas a las que se va a instalar en este momento en Windows 7. Cabe aclarar que esto es una característica muy particular de las distribuciones Linux, además porque pues por ser un software libre tiene la posibilidad de recibir aportes de diferentes programadores a nivel mundial. En el caso de Windows 7, por ser un software de código cerrado, el sistema operativo se limita a eso, simplemente la plataforma en la cual el usuario puede trabajar y algunos controladores básicos para iniciar algunas actividades y herramientas muy limitadas para las actividades del usuario final. En este caso pues vamos a instalar algunas herramientas para darle mayor versatilidad en este caso pues a este computador que está montado con Windows 7 en una máquina virtual. Entonces vamos a iniciar con una versión de Ofimática, así una versión de OpenOffice que habíamos descargado previamente, que ya la habíamos utilizado en anteriores ocasiones pues por actividades estrictamente laborales, y ya aquí iniciamos el proceso con su asistente de instalación, en donde vamos a ir sacando pantallazos de los procesos de la instalación para optimizar los tiempos del presente video. Bien, a terminar el proceso de instalación de OpenOffice vamos a terminar esta actividad y vamos a verificar cuáles son las herramientas que me muestra el software como tal. Y con esto aquí ya podemos mirar que esta es la interfaz de trabajo de la suite de Ofimática OpenOffice, en donde nosotros desde un aplicativo central podemos determinar qué tipo de archivo necesitamos, una hoja de un documento de texto, una hoja de cálculo, una presentación, una base de datos, un archivo para fórmulas o un dibujo o algunas plantillas que vienen por defecto dentro del software. A continuación haremos la instalación de un lector de archivos PDF. El más común es la versión de Adobe Reader, que viene muy compatible para diferentes tipos de equipos, sí, aunque hay otras versiones también, como lo hay software para edición de archivos PDF, por ejemplo está Nitro, y también podemos encontrar una versión de Adobe que se conoce como Adobe Acrobat. Entonces iniciaremos la instalación de esta versión de Adobe Reader 11.008, sí, y sacaremos pantallazos de la instalación como tal. Bien, hemos terminado el proceso de instalación del programa lector de PDFs Adobe Reader. Haremos una prueba para verificar que el software funcione de manera óptima, ¿sí? Tenemos una interfaz donde podemos realizar la visualización de los archivos. Hay que aceptar los contratos de licencia porque pues a pesar de que este es un lector, pero tiene unos derechos de autor los cuales hay que aceptar. En este caso ya tenemos la instalación de Adobe Reader. Vamos a continuar con la instalación de el resto de software. Ahora vamos a instalar el paquete de compresión de archivos WinRAR. En este caso, como es de 32 bits, utilizaremos la versión de 32 bits para iniciar nuestro proceso de instalación. Sí, el programa es muy práctico, es muy liviano, sí, y me permite crear archivos comprimidos y manipular archivos comprimidos de diferentes versiones, sí. Entonces por ese lado el programa es muy versátil. Podemos ver que el programa está funcionando. Vamos a continuar con la instalación del siguiente paquete, que es un reproductor de archivos MP3, un reproductor de música. En este caso escogimos la versión AIM 4.60.2180 y realizaremos la instalación. Bien, hemos terminado de instalar el software de reproducción de archivos multimedia de MP3 AIM. Sí, vamos a iniciarlo para verificar que el programa esté funcionando de manera adecuada. Sí, ahí como podemos mirar, el programa se encuentra funcionando de manera óptima, pues ya para lo que necesitemos en cuanto a reproducción de material multimedia. Finalmente, como parte del proceso de actividad de la tarea, vamos a instalar un software que nos permite realizar unos mantenimientos muy específicos, más que todo al sistema operativo y a los programas que hagan parte del equipo de cómputo. Es un programa muy versátil, teniendo muy claro su método de trabajo. Es muy bueno para hacer el mantenimiento de primer nivel, mantenimiento preventivo al sistema operativo y a los programas que componen el sistema de cómputo, y se conoce como CCleaner. Bien, hemos terminado de instalar el programa de mantenimiento de software CCleaner. Vamos a verificar que el software esté funcionando de manera óptima. Aquí podemos mirar la interfaz de trabajo del software,
¿sí? Es una interfaz muy fácil de entender. En la sección de herramientas encontramos pues el listado de programas que se encuentran instalados. Una de las características particulares de esta sección del programa es que me muestra todos los programas que están instalados, e incluso algunos que hacen parte del sistema operativo, pero que no se pueden visualizar en la herramienta de Windows. Es el caso muy particular de los sistemas operativos Windows 8 y Windows 10, en donde hay aplicaciones en segundo plano que la verdad los usuarios no necesitan mucho, pero que consumen recursos. Con esta herramienta que tiene CCleaner nosotros podemos desinstalar esos programas que la verdad no son útiles, y con eso podemos darle un mayor nivel de rendimiento al computador a la hora de ejecutar las aplicaciones que realmente se necesitan. Igualmente tenemos la sección del control de inicio, ¿sí? Aquí en esta zona es donde uno habilita o deshabilita o elimina los programas, subprogramas o aplicaciones de segundo plano que van a ejecutarse al iniciar el computador y que van a estar obviamente en funcionamiento y consumiendo recursos, ¿sí? Aquí hay una sección que se conoce como de tareas programadas, que son las actividades que todos los días o de manera frecuente realizar el computador sin la intervención del usuario. Igualmente aquí podemos eliminar algunas extensiones o complementos que tenga el navegador o el explorador de internet que se utilice, ¿sí? A excepción de Google Chrome. Google Chrome sí, la limpieza se hace de manera personalizada dentro del navegador. Y aquí están las opciones que aparecerán en nuestros menús contextuales dentro del explorador de archivos o del software de administrador de archivos. En la sección de limpiador lo que se hace principalmente es hacer una limpieza de temporales y todo el historial de navegación de los browsers, ¿sí? De los navegadores que tenga instalado el computador, ¿sí? Y eso le da una optimización a la interacción y a la experiencia de interacción que tenga el usuario en internet según las páginas que navegue. Y en la sección de registro, el registro es una herramienta muy importante del sistema operativo Windows, en cuanto a que aquí están relacionadas todas las actividades, todas las características, todos los recursos, todas las extensiones, todos los permisos y restricciones que se tengan en el computador, tanto de las aplicaciones como de las características propias del sistema operativo. Es muy bueno hacer una limpieza de este registro porque cada vez que usted realiza una actividad, el sistema se ve en la necesidad de revisar todos los registros existentes en el programa Regedit para poder ejecutar una acción y posteriormente abrir un archivo. Entre menos entradas tenga este registro, obviamente que no sean útiles para el sistema operativo y para el usuario, pues el rendimiento del equipo será mucho mejor. Habiendo hecho una presentación básica de los programas y cumpliendo con los objetivos de la tarea, me despido de ustedes deseándoles una feliz noche, éxitos y que les vaya excelentemente bien en todas sus actividades cotidianas. Feliz noche.